Hola, hola, sean muy, muy bienvenidos a Susurros de la Aurora, este espacio donde usamos la poesía como excusa para hablar de la vida y donde nos estamos encontrando todos los martes a las 6 de la mañana y los viernes a las 6 de la tarde. Em, el episodio anterior fue un episodio donde estuvimos hablando del amor de una manera muy amplia, porque tocamos pues tres poemas diferentes, eh, con tipos de amor diferentes. Y yo les contaba un poco lo que yo pienso y lo que siento respecto a esos distintos tipos de amor. Fue muy bonito porque muchas personas lo escucharon. Ya también pude subir el episodio a YouTube, estaba recién aprendiendo. Yo estaba enferma, me sentía re mal, pero pues hice un esfuerzo extra porque me hace bien compartir con ustedes los martes y los viernes. Me hace bien compartir con ustedes lo que he vivido, lo que pienso y regalarles lo que tengo para dar. Y ojalá que les sirva y ojalá que a medida que vaya pasando el tiempo sea más un diálogo que un monólogo. Agradezco mucho los comentarios que me han hecho, agradezco mucho las sugerencias que me han hecho y creo que últimamente siempre lo digo y que en cada episodio lo he dicho, estoy muy agradecida y me siento bendecida porque estén del otro lado escuchando. Eso es maravilloso. Entonces, em, pues empezamos con el episodio de hoy. Ya he estado pensando en después de esos poemas qué leer, qué leer y la verdad es que yo tengo un poemario que estoy armando donde lo tengo dividido por palabras. Y en cada palabra hay pues una cierta cantidad de poemas que de alguna manera están divididos con la intención o con el recuerdo de lo que significa esa palabra. Son muchos y muchas temáticas diferentes, pero hoy quería leer algo más ligero sin que deje de ser importante. Hay momentos en la vida, sobre todo cuando uno es muy joven, donde todos los amores son grandes amores y uno piensa que cada vez que conoce a alguien que le gusta mucho, pues encuentra el amor de la vida. O por lo menos yo era así. Y yo era así, fui así mucho tiempo de mi vida. Y así conocí a personas maravillosas que estuvieron de paso eh, y que dejaron cosas muy importantes en mí. Personas que me nutrieron con su cultura, con su conocimiento, con su talento, con sus experiencias. Éramos todos muy jovencitos. Y en ese marco hay una de las palabras en el libro que se llama guitarra, que está relacionada con toda esa etapa bohemia de la calle G. Los cubanos de mi generación que estén oyendo esto van a saber de lo que estoy hablando, donde los muchachos se reunían, nos reuníamos pues a cantar canciones, a hablar de literatura, de cine, era un ambiente bastante bohemio. La calle G significa otras cosas para otras personas también, pero mayormente era un espacio juvenil donde todos nos reuníamos. Estaba G Café, que era un café literario, a donde todos íbamos a parar cuando salíamos del trabajo o de la universidad o de donde estuviéramos, y perdón. Y era muy chévere porque ahí convergían distintos tipos de gente muy joven, casi todos muy orientados hacia eso, ¿no? Hacia hacia esa cultura, hacia la creación de lo nuevo, hacia la fascinación de Fito, de Sabina, de, no sé, de tanta gente de Aute que estuvo en La Habana en esos tiempos. Yo hacía radio, en ese momento todavía no estudiaba en Elisa. Y fue una etapa muy, muy linda. Y de esa etapa van a escuchar muchos poemas a lo largo del espacio. Pero hay un poema en particular que es muy, muy sencillo, que no habla de ese momento como tal, sino habla de un reencuentro que yo tuve con una persona que perteneció y que fue muy importante en ese momento. Entonces, voy a leerles el poema
y ya les sigo contando. El poema dice así. Tu abrazo fue un impulso de energía, fue como un arrebato de fiereza, como una brisa fresca al mediodía, fue como un despertar de la pereza. Tu amor era un golpe de poesía que hace tiempo yo tuve en mi cabeza, una historia de pasión y fantasía que no dejaba lugar a la tristeza. Tu abrazo me ha traído la alegría de los viejos recuerdos que no pesan, cuando con tu guitarra me besabas, mientras de aute cantabas la belleza. Es un poema que yo disfruto mucho leer y justamente es por eso que lo estoy leyendo hoy. Estas tardes grises en Bogotá, lluviosas, estas penas que se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Me hacen querer compartir con ustedes cosas livianas, bonitas también. Hay mucho denso, hay mucho espeso en la vida hoy, principalmente pues después de haber pasado una semana todos enfermos en casa y, y estar en mis propios procesos. Entonces, cuando yo leo cosas como esta, es tal cual como empieza el poema. Tu abrazo fue un impulso de energía, fue como un arrebato de fiereza, como una brisa fresca a mediodía. Yo recuerdo que pues habían pasado muchos años, ya yo creo que ya tenía Alejandra, si no me equivoco. Y salía yo de la emisora, ya estaba trabajando como actriz, creo que incluso me había ya separado del papá de mi hija y, y recuerdo que estaba yo en una fila en Copelia y se acerca esta persona del poema, esta persona del poema, que fue alguien a quien yo quise mucho y que me inspiró mucho. Entonces, él se acerca, me saluda, pero fue de pronto, fue eso, fue tal cual lo describe el poema. Yo estaba de pronto un poco distraída, estaba un poco preocupada. Mi vida pasó por muchos altibajos en ese tiempo. Era muy difícil todo lo que me estaba pasando. Y que esta persona se acercara a mí, me abrazara de golpe, me trajo tantos buenos recuerdos, me trajo tanta alegría, me trajo tanta frescura. No es alguien a quien o sea, volví a ver, ni fue alguien con quien salí, ni con quien a raíz de ese día retomé nada. O sea, solamente fue un encuentro de una persona que me recordaba con tanta emoción y con tanto regocijo en su corazón, que eso fue lo que me transmitió cuando me abrazó. Y esa fue la sensación que me dejó. Me dejó esa sensación de los viejos recuerdos que no pesan, de, de las cosas que hicimos en la adolescencia, porque pues todavía que con 18 años, 19 años, uno todavía es un muchacho, de cómo teníamos esa ilusión de aprender y de explorar y estábamos tan comprometidos con el arte, estábamos tan ávidos de, de dar cosas, de darnos cosas, no pensando en ser una pareja ni siquiera en eso que mencionaba antes, el amor de la vida, ¿no? Era esa sensación de absorber del otro, de recibir y recibir y recibir y dar y dar y dar y compartir lo que estábamos aprendiendo. Él cantaba y era muy bueno escribiendo. Yo recuerdo que era extraordinario cómo escribía y cómo cantaba. Yo decía que si él se lo proponía iba a ser el próximo Silvio Rodríguez, imagínense eh, las cosas que yo decía de él, ¿no? En ese tiempo, cuánto lo admiraba. Yo tenía otros amigos trovadores que ya eran trovadores, gente que estudiaba cine, gente que ya estaba, ¿no? Como
más firme en el asunto de crear música. Él solo lo hacía por hobby, pero era muy bueno en eso. Y, y fue, y fue como una inyección del pasado en un segundo. Fue esa sensación de que aunque las cosas no estaban de pronto en el lugar que yo quería o no estaban de la manera que yo quería en mi nueva situación, en mi nueva vida, en mi nueva relación, yo estaba muy enamorada de mi pareja de ese momento, muy enamorada de mi pareja de ese momento, pero era difícil, era muy difícil, eran tiempos muy difíciles para mí. Y, y esa ola de mar que me dio con ese abrazo, que me recordó un poco también quién yo era, que me recordó un poco también que la vida a veces es mucho más simple de lo que pensamos, que a veces nos recomplicamos la existencia con, con esa búsqueda de lo que ni siquiera sabemos que queremos, pero pensamos que sí porque es lo que está establecido. Y, y fue un regalo y una bendición. Entonces, eso quería contarles, ese poema quería compartirles. Es un poemario muy largo, del que les hablo, y hay amores y desamores. Creo que ya podemos empezar con la temporada de los desamores. Yo tengo poemas de mucha nostalgia a Cuba que no quiero leer todavía. Tengo, tengo poemas a mí misma que no quiero leer todavía. Entonces, qué rico poder irnos por lo ligero, pero también tener ese espacio para recordar esos momentos, para recordar eh, esos tiempos de la casona de línea, donde íbamos a los conciertos de David Torrens, a los conciertos de Fran Delgado, em, y a otros conciertos que, de gente que estaba recién empezando. Estaba Mauro, estaba también otra persona que luego fue bien controversial respecto a cosas que pasaron y de las que hablaré en algún episodio que no quiero mencionar ahora, pero, pero sí fue un tiempo tan bonito, fue un tiempo tan lleno de alegría. Yo creo que en una entrevista estuve mencionando, porque me preguntaban cómo había sido crecer en Cuba, toda la cosa, una entrevista que di aquí en Colombia, a Claudia Entre Letras, súper agradecida con ella, si me está oyendo, que pues de nuevo gracias. Y, y Claudia me preguntaba, y yo le decía, es que nosotros éramos tan inocentes, o sea, nosotros estábamos tan metidos en toda la idea romántica de crear, de aprender, de explorar, de que no importaba qué zapatos llevabas puestos, estábamos todos felices tirados en el piso con una guitarra, todos felices en el mar con una guitarra, todos felices de contar, escribí esto, mira, escúchame, ¿qué crees que te parece? El otro que sí estaba empezando a hacer cine y no, mira que voy a crear este proyecto para mi tesis de grado y qué te parece, mi concepto, mi idea, el otro que estaría pintando, el otro que estaba, no sé, aprendiendo arquitectura, o sea, éramos muchos y de muchas profesiones diversas, pero todos estábamos muy vinculados al arte y todos estábamos muy empapados de esa dulzura inocente y atrevida que es la juventud en esa etapa. Em, no, no creo que haya mucho más que agregar. Creo que se siente en mi voz todas las cosas que me trae.
esa etapa. Lógicamente también me trajo cosas tristes y hubo historias de amor que no se dieron y hubo decepciones y hubo muchas cosas. Pero, pero hoy en mi adultez, este poema es el resumen de, de lo que yo siento cuando hablo de esos momentos. No solo ya es esa persona que me encontré ese día y a quien le escribí ese poema y muchos otros, sino es esa sensación de sentir que fue una etapa que se vivió bien, que fue linda, que, que valió la pena y que me llevó hasta los lugares hasta donde yo quise ir. Eso, eso. Gracias por acompañarme hoy, gracias por escuchar mis anécdotas, gracias por escuchar mi poema, gracias por estar ahí del otro lado, por compartir conmigo, por dejarme ser yo, por permitirme así de espontánea y de loca, escogiendo los poemas muy poco tiempo antes, según cómo me sienta, según lo que yo necesite también compartir. Y, y recuerden que siempre estoy también abierta a escucharlos, a lo que tengan que contar, a lo que tengan que decir, a lo que quieran comentar, mandarles un abrazo inmenso y decirles que pues nos estaremos encontrando de nuevo el viernes a las 6 de la tarde para, para hablar de los buenos viejos tiempos que no pesan. Un abrazote y hasta el viernes.